Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo tuve un déjà vu con ustedes recién. Ah, ahí están, llenando. ¿Cómo van, gente? ¿Todo bien? Llegando, así que ahora arrancamos. Bueno, estamos. Como les decía, un déjà vu. Estaba ahí controlando todo y cuando era justo la hora pongo y digo, me pareció raro no tener nadie. Digo, a ver qué pasó. Claro, no había actualizado, yo tenía armado el Zoom todo, pero no les había actualizado el link en el Classroom. Le había subido el material todo y me había olvidado de actualizar eso, porque yo lo actualizo todas las semanas por una cuestión de seguridad. Así que, y eso por una cuestión de seguridad no lo hago recurrente. Así que bueno. Bueno, vamos a continuar, tenemos que continuar con este tema, ¿está? Y a ver cómo, cómo lo interpretan todo. La continuación de lo del DFD. Vamos a esperar que sigan entrando unos segunditos. Bueno, como les decía la otra noche, el DFD es la representación lógica de un proceso. Nosotros el otro día lo que estuvimos viendo, básicamente, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Hablamos de cuando se hacía el pedido, se lo preparaba para la venta, se analizaba esto para la venta, cuando se llamaba el orden de compra. Está todo esto básicamente para que entiendan el concepto de DFD. Ahora, ¿qué sucede? Como les decía, el DFD puede utilizarse hasta básicamente el mismo diagrama en dos organizaciones que aparentemente son totalmente distintas. Sin embargo, la lógica del proceso sigue siendo bastante similar. Entonces les quiero mostrar ahora, después voy a subir si no la resolución también de una guía que tengo de DFD que están resueltos para que los entiendan, cómo se analiza un DFD. Porque hasta ahora, bueno, lo fuimos desplegando, ¿no? Lo fuimos generando, pero les quiero mostrar básicamente cómo se va desarrollando un DFD. Esa es la idea. Entonces, miremos lo siguiente. Vamos a analizarlo. Es una guía, después se la subo. Vamos a mirar un ejercicio, a ver si se entiende, porque inclusive está resuelto. ¿Tá? Y lo vamos a ir desarrollando el ejercicio. Fíjense lo que plantea este ejercicio 2, ¿no? Lo que plantea este ejercicio 2. Dice, la gerencia de recursos humanos de la empresa constructora Hormigón recibe y carga diariamente las novedades de las obras en el archivo novedades a liquidar para realizar las correspondientes liquidaciones de haberes. Lo voy a leer todo y después lo vamos a ir trabajando para estar en tema. A fin de mes se extraen
las novedades del archivo y se valida que los legajos de cada operario existan en el maestro de empleados para asegurar la correcta imputación de la información. Si el legajo no existe, se rechaza la novedad devolviéndola al administrador de la obra correspondiente. Posteriormente a dicha carga y validación se corre, dice, un proceso que detecta aquellos legajos que tengan novedades por más de 50 horas extras mensuales, para que sea, dice, autorizado por la gerencia de proyectos. Si la gerencia aprueba la totalidad de las obras, incorpora la decisión. Si la decisión es negativa, el sistema liquida solamente hasta 50. Y debería informar al administrador de la obra a los operarios cuyas horas extras excedentes no fueron aprobadas. Con las novedades confirmadas y las serían las tablas de categorías, se calcula la liquidación obteniendo el sueldo bruto. A continuación se calculan las retenciones y los aportes patronales, tomando del archivo los porcentajes a aplicar en cada caso, dando como resultado el sueldo neto. Con estos valores se emiten los recibos de sueldo y el listado de acreditación de sueldos por banco, dado que los pagos se canalizan por caja de ahorro. Ustedes me dirán, sí, está todo bien, pero ¿cómo analizo un DFD de esta naturaleza? Vamos a analizarlo primero. Es una liquidación de sueldo. Llega una información y a medida que llega esta información tenemos que ver qué hacemos. Como tenemos que pensar en la lógica, siempre esto se resume en dos palabras. El qué hacemos, qué tenemos que hacer, ¿no? Y dónde está la información. El qué hacemos básicamente es un proceso. ¿Tá? Fíjense el detalle. A ver, vamos acá. Lo voy a ampliar para que quede claro lo que les quiero decir. Fíjense, en este dice verificar si el pedido es válido. Es un proceso, es el qué hacemos. Nosotros vamos a pensar en el qué hacemos. Y si necesitamos algún dato en particular, eso tiene que estar en un almacenamiento, en algún lado tiene que estar. Si yo tengo que verificar, en este caso, si el pedido es válido, es porque tengo que saber si existe el cliente y si existe el producto. No lo puedo inventar. ¿Está? ¿Me siguen? Es decir, las preguntas que uno hace cuando está desarrollando un diagrama de flujo de datos es ¿qué hacemos y de dónde obtenemos la información? ¿Me siguen? Son esas dos preguntas base que utilizamos para el desarrollo y el análisis del DFD. Entonces, vamos de vuelta a la guía y vamos a ver cómo se resuelve. A ver. Lo primero que dice acá, el primer punto, dice que la gerencia de recursos humanos recibe y carga diariamente las novedades en un archivo maestro, ¿no? Que es novedades a liquidar, para realizar las correspondientes liquidaciones. Es decir, que el primer proceso que tenemos es la carga de datos, es lo único que tenemos. ¿Me siguen? Ese primer punto, lo único que está diciendo es, che, carguemos los datos y esos datos se van a cargar ¿dónde? En un archivo que es novedades a liquidar. ¿Me siguen acá? Es el primer proceso, es lo único que estamos analizando. ¿Me siguen? Les voy a mostrar cómo vamos acá. Lo único que lo que vamos a hacer acá en este primer punto, miren, vamos a ir para que vean la resolución, porque así lo van siguiendo. Esto después se lo subo a Classroom. Este es el diagrama 2, ¿está? Que lo que estamos viendo. Llega del empleado, llega la novedad, liquidamos el sueldo y sale el empleado. Pero bueno, ¿qué es esto? El primer proceso. ¿Está? Acá dice, llega una novedad, carga y valida, y lo lee de maestro de empleado. Lo que vamos a nosotros a trabajar es en este primer proceso, que es la carga de ¿qué? La carga de datos, que es la novedad que está llegando. Esa es la novedad que está llegando. Sería el preproceso, es decir, yo sé que llega esta información y se carga en un archivo. ¿Está? Eso es lo que sabemos. ¿Me siguen? Que sería esto. Les quiero mostrar acá.
Vamos a movernos acá. Llega la novedad, recibe la novedad, que es el primer proceso, recibe la novedad y este primer proceso, ¿qué hace? Guarda la novedad ¿en dónde? En el archivo. ¿Me siguen? Primer punto que miramos. Esa es la novedad, es lo que llega. Es lo que llega. Vamos a seguir con el texto. Vamos a ir haciendo zapping de un lado a otro. Es decir, el primer punto, el primer punto lo que dice es, mira, llega la novedad. El segundo punto dice, a fin de mes, se extraen las novedades de ese archivo y se valida que los legajos de cada operario existan ¿dónde? En el maestro de empleados, para asegurar la correcta imputación de la información. Si el legajo no existe, se rechaza la novedad y ¿qué más? Y se le notifica que a la obra, que es una constructora. ¿Me siguen acá? Es decir, ya se hizo la carga de datos, que es lo que tenemos recién. Ahora, ¿qué vamos a hacer como proceso? Validar al empleado. Como proceso que vamos a utilizar es ¿cuál es? Validar a quién, al empleado. ¿Tá? Yo tomo esa información de la obra y lo tengo que validar con un archivo, que en este caso, ¿quién es? Es el maestro de empleados. Si figura el empleado, seguimos avanzando, pero si me dice que el empleado no existe, tengo que informar a la obra que lo contrató que ese empleado yo no lo tengo que en la nómina de empleados. ¿Siguen acá en el segundo punto? ¿Eh? ¿Cómo andamos? Estamos mirando, insisto, cualquier cosa rápido al chat. Estamos analizando el proceso. Se cargaron los datos y lo segundo, básicamente, ¿qué fue? Verificar si esta persona la tenemos en lista o no. Vamos de vuelta al zapping acá. 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 Levanta la información y verifico qué cosa. Si, ven que acá dice maestro de empleados, tomo la información del legajo y verifico que lo que me mandaron para liquidar exista la persona. Si dice que la novedad no es válida, se rechaza y hay que informar a qué, a la obra, a la constructora, a la obra, y dice, che, esta persona no está trabajando con nosotros, no lo tengo registrado. ¿No será un error? Acá lo tendrán que solucionar, no sé, pero acá lo que plantea el texto es, si yo no lo tengo a esa persona, tengo que informar a dónde, a la obra donde está trabajando. ¿Me siguen? Ese es el segundo punto. ¿Cómo andamos? Recibe, carga, a fin de mes, ¿qué hago? Verifico si esta persona con la cantidad de horas coincide con qué, con los empleados que tenemos registrado. Por ahora dice, che, si la persona no, pum, hay que informar allá a la obra que esta persona no la tenemos registrada. Vamos a avanzar. Para que entiendan el concepto. Una vez que le enganchan el concepto, van a ver que no es nada difícil un DPD. Bien, sigo. En la lectura. Y acá en la lectura dice, punto 3. Posteriormente a dicha carga y validación, es decir, si se cargó y si validó, quiere decir que el empleado existe, que es nuestro empleado. Dice, se corre un proceso que detecta aquellos legajos que tengan novedades por más de ¿qué? De 50 horas extras mensuales, para que sea autorizado por la gerencia. Si la gerencia aprueba la totalidad de las horas, incorpora su decisión al sistema. ¿Está? Si la decisión es negativa, el sistema liquida solamente ¿qué? Hasta 50. Y deberá informar al administrador de la obra los operarios cuyas horas extras excedentes no fueron aprobadas.
de sueldo, por ejemplo, una cuota. Bueno, no, esto sí, yo te entiendo lo que decís. No, no, no. Lo estamos haciendo sencillito, sencillito, Jimena. Sencillito, estamos haciendo. No, yo entiendo lo que vos planteás. Porque lo que estás planteando ya es una situación bien concreta, ¿no? Yo lo que quiero es que acá entiendan un DFD chiquitito, que es, mira, pasa esto, esto y esto, ¿cómo lo miramos? ¿Está? Pero lo que vos planteas, Jimena, es cierto, ¿está? Lo tuyo sería enriquecer a quién, a todo este proceso. No está nada mal lo que vos planteás, pero por ahora estamos haciendo, viste que dicen que con un botón alcanza para una muestra, estamos analizando el botón, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, Jimena. ¿Eh? ¿Se entiende? A eso es lo que apunto. Dale, bárbaro, gracias. Bien, en este punto lo que está mirando es, en el punto 3 dice, che, hay un proceso que detecta que si trabajó más de 50 horas extras. Si trabajó más, tenemos que ir a otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? El de la aprobación. Si lo aprueba, todo bien, pero si no aprueba esos excedentes de las horas extras, ¿qué hace directamente? Tiene que ir y rebotarlas. Tiene que informarle que no van a qué, que no se van a autorizar. ¿Se entiende? Eso es lo que hace este proceso. ¿Me siguen? Es decir, se analizan las 50, si tienen más de 50 horas extras, verifican si son aprobadas, si se aprueba, continúa la liquidación de sueldo, y si me dice que no, se le liquidan las 50, pero, ¿ahí se guardó? Hola, hola, porque se frizó en un segundo. ¿Están ahí? Sí, se frizó un segundo, por eso lo pregunto. Ah, bien, bien. No, como en un momento se cortó, dije, oh, no sé si se frizó. Bueno, y como les decía, entonces, si no se aprueban, se liquidan 50, pero se le informa a la persona que se le van a liquidar solamente 50 horas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen acá en este proceso? ¿Me siguen? ¿Eh? Vamos a verlo. Bárbaro. Vamos a verlo. Acá dice, mire, a ver si entra justo. Es decir, acá se validó. Verifico si trabajó más de 50 horas extras. Si llegó a las 50 sería este caso, pero si trabajó más de las 50 horas extras, el otro proceso que hace, hay que averiguar si se carga, si se autoriza o no. Si se autoriza, si se autoriza, continúa. Si se autoriza, continúa. Si no se autoriza, se le notifica a quién, a la obra. ¿Me siguen acá? Acá tienen los dos procesos, un proceso y otro proceso. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende lo que estoy planteando acá? ¿Eh? ¿Llegamos ahí? Bien. Fíjense que estamos ahora, analizamos, vamos proceso por proceso. Vamos a avanzar en el texto. Vamos a avanzar en el texto a ver qué dice el texto. Ahí está. Vamos a avanzar en el texto. Bien. Ahí tengo una persona más ahí para que acceda. El texto dice, bien, con las novedades confirmadas y la tabla de categorías se calcula la liquidación, obteniendo el sueldo bruto. Es decir, lo primero que vamos a ver es, con la tabla de las categorías por el oficio que tiene cada persona, vamos a liquidarle el sueldo bruto. Y luego se calculan que las retenciones y los aportes, tomando esa información, ¿de dónde? De distintas tablas. Eso es lo que está diciendo acá. Y luego
se genera el recibo de sueldo para la persona y se genera el informe para quién, para el banco. Es decir, ya tenemos las aprobaciones, ya tenemos las cantidades de horas, entonces calculamos el sueldo bruto de acuerdo a las categorías y una vez que pasa por ahí tenemos que calcular que el sueldo neto en base a qué, a lo que son más que nada que las retenciones y los aportes, ¿está? Para poder generar ya el sueldo y el informe para el banco. Entonces, vamos a mirarlo para que entiendan el proceso. Voy a tener que mover un cachitito. Ahí. A ver, estábamos en esto. Si no llegó a 50 horas, por acá. Si pasa las 50 horas, dijimos que se autoriza. Se hace la liquidación bruta. Fíjense que dice en el texto decía puntualmente qué cosa en el texto. Decía que iba a calcular el sueldo de acuerdo a qué, al archivo de categorías. Por lo tanto, arriba les aparece que el almacenamiento de categorías. ¿Está? ¿Qué significa? Que de acuerdo a la categoría que está leyendo acá, puede calcular ¿qué? El sueldo. Y luego, ¿qué dice? De acuerdo al sueldo bruto, ¿qué dice? De acuerdo a la tabla de retenciones, ¿qué hace? Hace el sueldo neto. Porque lo que estamos acá analizando son procesos. ¿Me siguen? Estamos mirando un proceso y luego otro proceso. Y dice, se separaba en dos, tenés la informe para el empleado, que son directamente los recibos, y después dice, y hay que hacer un listado que va para el banco. Y acá tienen el otro proceso que es generar el listado para quién, para el banco. ¿Qué representa esto? Esto representa básicamente que todos los procesos, es decir, qué tenemos que hacer de acuerdo a lo que tenemos en el enunciado. De acuerdo a lo que tenemos en el enunciado. ¿Está? Este es el DFD de ese ejercicio. Si nosotros, miren, se los achico un poquito. Me voy a poner acá a ver si con un 65 permite ver todo. Sí. Voy a mover un cachitito. A ver si me permite. Ahí, en el borde ahí. Podría ponerlo ahí. Si nosotros no tenemos, por ejemplo, si nosotros no tenemos el enunciado y me muestran esto, si yo me tengo que guiar del diagrama y no tengo el enunciado, también lo puedo interpretar. ¿Por qué? A ver, ¿qué diríamos, gente? Me llega la novedad. Como proceso es, cada vez que recibo lo voy ¿qué? ¿Guardando en dónde? En la novedad. Guarda, 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 guarda todas las novedades. ¿Está? Cuando llega el momento de liquidación, ¿qué hace? Levanto todas las novedades y controlo todas las novedades del personal ¿contra qué? Contra el archivo de quién? De personal. Este es este proceso que verifica quién. ¿Me siguen? La novedad. Verifico a la persona, verifico si esa persona trabaja o no realmente para nosotros. ¿Está? Si me dice que no, che, hay que informar este rechazo y avisarle a qué, a la obra que esta persona no la tenemos registrada. ¿Qué pasó acá? Pero por otro lado, si la persona en realidad trabaja para nosotros, tenemos toda la información. Verificamos si la persona trabajó más de las 50 horas extras. Si no trabajó horas extras, sale por acá, sigue derecho. Pero si trabajó más, ¿qué hacemos acá? Hay que autorizarlo. Si se lo autoriza, listo. Pero si no, hay que avisarle a la obra que a esta persona no se le autorizan, ¿qué cosa? Por más de qué? De esas horas extras. ¿Está? ¿Se entiende? Eso es este proceso. Genera la liquidación que bruta, que lo dice. Podemos generar la liquidación bruta en base a las categorías. Y luego dice, bueno, en base a esto, hacemos con las retenciones el neto. De ahí sale para el empleado y para la entidad bancaria, que son estos últimos dos procesos. ¿Está? Por lo tanto,
el diagrama, como les decía, el DFD, representa procesos. ¿Está? Si yo necesito información, tengo que tener un almacenamiento. Si yo tengo que guardar información, tengo que tener un almacenamiento. ¿Me siguen acá? ¿Se entendió este ejemplo de cómo es un DFD? En este, liquidación de sueldo, por ejemplo. ¿Lo fueron siguiendo? Así ahora les muestro otro ejemplo también para que lo vayan captando. Les voy a mostrar otro ejemplito que tiene una perlita, en realidad, tiene un pequeño defecto, pero se los quiero mostrar para que entiendan el concepto. Está. Sencillo, sencillo. El 8. Te voy a mostrarte que... Y el DFD, claro, es así, María, lo que puso Ana. El DFD representa qué proceso se ejecuta, qué información necesitas. Esa información que necesitas tiene que estar en un archivo, ¿está? Que vos podés recuperar o si la ejecutás lo guardás en el archivo, ¿está? Eso es lo que representa un DFD. Representa básicamente la lógica del proceso. En el ejercicio de recién, no dijimos ahí cómo se hace el proceso. ¿A qué me refiero cómo se hace? Miren, se lo voy a volver a mostrar, así después lo analizamos, el cómo se hace. Acá, a ver, gente, esta es la lógica del proceso. Cuando se cargan las novedades, ¿cómo vienen las novedades? En una ficha, me cargan los datos en un Excel, ¿dice cómo se hace? No, no lo dice. Ahí dice, che, te llegan las novedades. Es una fichita que está el nombre de la persona, con todas las horas, con la firma de la persona. No lo sé. A mí, acá me muestra el proceso, está la lógica, no cómo lo están ejecutando. ¿Me siguen? Estamos mirando la lógica. Yo acá me dice, verifico que si tengo todas las, si es una ficha física, bueno, me fijo en la persona, saco la ficha y desde mi compu puedo, ¿quién es? A ver tal persona, me fijo en el sistema de sueldos, ¿lo tengo o no lo tengo? Ahí ya lo estoy verificando contra quién, contra el sistema de sueldos. Si lo tengo, si no lo tengo. ¿Está? Y eso es este maestro de empleados. Tenemos que usar las palabras en las flechas porque ¿sabes lo que tiene Douglas? Que cuando uno coloca en las flechas coloca una referencia, es para saber qué transporto de un lado al otro. ¿Qué transporto de un lado al otro? Ejemplo, mira, vamos a hacer este análisis. A ver, si yo hago la liquidación bruta en base a las categorías, ¿qué sale en realidad? Ustedes son de ciencias económicas. Yo acá pongo la flecha y hasta no pondría ni la palabra. ¿Me siguen? Porque si yo tengo la cantidad de horas, por ejemplo, la antigüedad y eso, y la categoría, lo que sale acá directo que es ese sueldo bruto. Eso lo saben ustedes. ¿Está? La diferencia entre el sueldo bruto y el neto, eso lo conocen ustedes. Si yo acá te coloco sueldo neto, me decís, sí, no, Roberto, es una obviedad, porque si yo hago las retenciones sobre quién, sobre el sueldo bruto, lo que sale es el sueldo neto. ¿Está? Pero si esto se lo hablas a un informático, te va a decir, che, ¿qué es lo que sale de un lado y llega al otro lado? Porque esa persona no tiene obligación de entender la lógica. ¿Se entiende? Entonces le pones una referencia. No, yo lo que quiero que vaya de un lado al otro es básicamente con el sueldo bruto. ¿Se entiende? Por eso van las flechas, pueden ir y también pueden estar omitidas los nombres. Acá, por ejemplo, tiene nombres. La otra podría ser que le coloques un número. 1, 2, 3, 4. Empezás a numerar todas las flechas. Y abajo te haces todo un listado. Flecha 1 es esta cosa, es esto. Flecha 2 es esto. Flecha 3 es esto. Depende cómo lo quieras mostrar el diagrama. Si es un diagrama muy grande, le pones números para no complicarlo. Pero tenés que tener una tabla donde diga qué correspondencia existe entre ese número y lo que se está transportando.
¿Fui claro? Porque si no, no sabrías lo que transportás en esa flechita. ¿Se entiende? ¿Fue claro con esto? Con la flechita del contenido. Bueno, vamos a hacer el otro ejercicio para que igual falta 7 minutos, pero después lo levantamos en el programa. Para entenderlo, ¿dónde está el ejercicio 8? Le dije, acá. Para entenderlo, vamos a entenderlo. Primero vamos a entenderlo y una vez que lo entendemos empezamos a trabajarlo. Dice, sistema de ventas telefónicas de entrada a un espectáculo. Dice, el área de televenta recibe los pedidos telefónicos de los clientes que han sido previamente acreditados. Es decir, me llega un pedido telefónico, pero tengo que cotejar que esta persona que llama por teléfono sea la persona real, ¿no? Tengo que saber. Y antes de iniciar el proceso de ventas, debe verificar que formen parte del maestro de clientes. En caso contrario, se le pide llame por otra línea telefónica para acreditarse. ¿Alguna vez compraron tipo Ticketek una entrada para un recital, la cancha, un espectáculo? ¿Lo hicieron por la web algunos? ¿Qué pasa? Si sos un usuario nuevo, te pide que te registres. ¿Está? Acá lo que está diciendo, bueno, como es un ejercicio que tiene sus años, en lugar de usar la web, te dice, fíjate que es una llamada telefónica. ¿Está? Eso es lo que está diciendo. Mira, Leo dice, y hace mucho, y después de este año y medio se complicó, ¿viste? Las salidas así. Bien, entonces, lo primero que dice es verificarlo telefónicamente. Y acá dice, en caso que sea un cliente acreditado y que el programa, claro, Soledad, el maestro de clientes es un almacenamiento. Claro, y yo tengo toda la información de quién, de nuestros clientes. ¿Está? Siempre tengan presente que un archivo maestro es aquel tipo de archivo que su información es estable. Eso es lo que tiene la característica de un archivo como maestro, que su información es estable. El caso contrario es que sea un archivo volátil, que esa información se modifica constantemente. ¿Estamos? Dice, en caso que sea un cliente acreditado y que el programa del cual desea sacar entradas se encuentre dentro de los programas adheridos, inicia el proceso de venta. Ojo con esto, acá dice que se encuentre dentro de los programas adheridos. ¿Cómo sabemos si pertenece o no a un programa que nosotros, a una cartelera, a un espectáculo que le podemos vender nosotros? Tenemos que tener un almacenamiento porque tenemos que, de algún lado, sacar información. ¿Me siguen? En este caso, ¿qué dice? En caso de que sea un cliente acreditado y que el programa del cual desea sacar entradas se encuentre dentro de los programas adheridos, claro, Jimena, es otro almacén, porque yo acá no puedo inventar, decir, ¿y de dónde saco esa información? Tenés que preguntarla, por eso se pone genéricamente un almacenamiento, ¿no? Y en el caso, fíjate, y dice, y en el caso de no encontrarse en cartelera, es decir, que nosotros no vendemos esa entrada, le tenemos que informar que no, que nosotros no te estamos vendiendo ese tipo de entrada, no tenemos ese espectáculo dentro de nuestro sistema de ventas. ¿Está? ¿Se entiende? A eso se refiere puntualmente el punto 2. No, claro, si vos, más que el paquete premium, ¿sabes qué, Jimena? Supongamos que vos querés, no sé, ir a ver un espectáculo. Y resulta que, viste que hay 2 o 3 empresas que te venden tickets, viste, para el teatro o algún espectáculo. Y resulta que vos estás haciendo el trámite en uno y te dice, no, yo no te estoy vendiendo, no te puedo vender porque no manejo ese tipo de espectáculo. Y bueno, entonces lo tiene la otra, porque viene por ahí. ¿Se entiende? Viene por ahí. ¿Está? Bien. Es decir, estamos para entender lo que hace el ejercicio. Ahora dice, punto 3. Si el espectáculo solicitado está en ese listado, se verifica que existan localidades en la sala. ¿Está? Y en la sala y función solicitada, en el archivo localidades disponibles. ¿Estamos? Es decir, bueno, nosotros te podemos vender la entrada, perfecto. Ahora tenemos que verificar qué cosa. Si para ese lugar tenemos disponible qué. Tenemos disponible las localidades.
Y de haber disponibilidad, se asigna la venta, el número de tarjeta de crédito guardado en el maestro, y si no hay localidades, te avisan, che, de esto no hay localidades. ¿Está? Es el paso 3. Sí, Lucas, pero acá hay un tema. Si lo haces en una tabla, vos tenés que definir de dónde obtener la información. ¿Se entiende, Lucas? Porque acá tiene que estar claro de dónde obtengo la información. Yo en la tabla no puedo graficar de dónde obtengo la información. ¿Se entiende la diferencia que tiene? Yo entiendo que la lógica es decir, hago esto, o hago aquello. Pero el problema es de dónde saco la información. Ese es el punto. Por eso la tabla no te sirve acá. Te queda corta, ¿viste? Es como una mesa que tenés 2 patas que te faltan, ¿viste? Se te cae la tabla. ¿Está? Viene por ahí. Claro, vos no lo tenés eso. ¿Se entiende? No podés representarlo en la tabla, ¿viste? Vos en la tabla, ¿te acordás que tenemos condiciones y acciones? Pero ¿de dónde levanto esa información? Tendría que encima aclarar de dónde levanto esa información, que en la tabla no lo tengo eso. ¿Estamos? Buena pregunta la de Lucas. ¿Eh? Bien. Y lo último que dice acá, dice actualizada la venta, emite los tickets, los cuales se le envían al domicilio de la persona que está en el maestro y genera un archivo de tickets entregados. ¿Está? Esto es el panorama que ahora vamos a trabajar. Un minuto nada más. Bueno, esta es la descripción. ¿Cómo anduvo hasta acá? ¿Más o menos lo fueron siguiendo el concepto? Proceso, dato, necesito el dato y voy guardando. Vamos a hacer una cosa, chicos. Bajamos acá y tienen 8:15 el siguiente link y en minutitos ya, en 2 minutitos, tac, levantamos esto de vuelta. Así graba y se los puedo subir de vuelta bien a la web. Nos vemos en 2 minutos.